Buenos días, niños. Deseando que se encuentren muy bien. Hoy tenemos el tema de hiperónimos e hipónimos en comunicación y lenguaje. Estamos a día jueves 11 de junio y espero que todos estemos listos para aprender y llevar a la práctica, ¿verdad?, estas explicaciones en sus ejercicios y trabajo de su guía. Muy bien, entonces este tema yo sé que tal vez es nuevo para muchos y pensarán ustedes qué significa. ¿Ustedes tendrán una idea de qué significa este tema? Muy bien, vamos entonces a investigar, a identificar a qué se va a referir este tema. Entonces, cuando hablamos de hiperónimos e hipónimos, es como hablar algo muy parecido a los campos semánticos que vimos anteriormente. Pero acá va a ser una clasificación mucho más sencilla. ¿Cómo lo vamos a identificar? Dice entonces que hay palabras que se refieren en general a un grupo de palabras en general, y hay palabras que se refieren a detalles de esa palabra en general, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a ser el hiperónimo y el hipónimo. Vamos a identificar entonces qué es un hiperónimo. Menciona entonces que el hiperónimo va a permitir nombrar clases de palabras y son útiles cuando al hablar o escribir se necesita reemplazar una enumeración de elementos o un elemento. Observemos el caso de las palabras o de los grupos que tenemos acá del lado izquierdo. Dice hiperónimo, cereales y frutas. Esto está hablando de un grupo en general, ¿verdad? Entonces dice que el hiperónimo me va a servir para clasificar un grupo en general de palabras, pero solo darle un nombre en específico, ¿verdad? Hablando de un todo. Ahora vamos con el hipónimo. Y recuerden, ¿verdad?, que este tema lo tenemos de sus páginas 147, 148, 149 y 150. Es un tema algo extenso, pero es muy sencillo, ¿verdad? Y tienen varias páginas para ponerlo en práctica en su libro. Entonces, como les decía, el hipónimo va entonces a referirse a los elementos de una clase o son útiles cuando se quiere explicar en detalle una palabra que se refiere a una clase en general. Entonces, como les decía, ¿verdad?, el hiperónimo se va a referir a algo en general, a un todo. Y el hipónimo se va a referir a los elementos que van dentro de esos hiperónimos o dentro de esos grupos. Por ejemplo, el hiperónimo aquí es cereales. ¿Y cuáles serían sus hipónimos? Trigo, arroz, cebada y avena. ¿Por qué? Porque estos son los elementos que van dentro o que conforman a este hiperónimo. Ahora veamos el de frutas. En el de frutas tenemos los hipónimos de banano, fresa, pera y durazno. ¿Por qué? Porque estos elementos de acá son los que forman al grupo de las frutas, ¿verdad? Es como mencionar al conjunto de cada uno de estos grupos, entonces serían estos, ¿verdad?, los elementos. Entonces eso sería el ejemplo